con el auspicio de Bet Patagonia, nuestro casino online, ahora con recargas automáticas. VidaCell, banco de células madres, porque conservar las células madre de tu bebé es proteger su futuro. Villacleta, el mundo del mountain bike en nuestra región. Patagonia Wok, la comida china de Coyhaique. R&R, el supermercado de la carne en Coyhaique. Kaiken, el mini market de El Claro. Ahora atendemos desde las 9 y hasta las 22 horas. Banquetería Sur Gastronómico. Deja tu evento en nuestras manos. Transportes Don Raúl. Todo tipo de cargas entre Santiago y Coyhaique. Veterinaria Cruz Azul. Cirugía, ciencia y corazón. Lencería Sadi. Un lugar especial para usted. Florería Patagonia en Flor. El regalo ideal de cada día. Clínica Odontológica de Miguel Barahona. Urgencias y tratamientos dentales. Nasser Ingeniería, Comunicando el Sur, y Majestic Magic Show, un pedacito de Las Vegas en Coyhaique, presentan el programa matinal más exitoso de la 11ª región. Aquí comienza Buen Día, Coyhaique. Queridos amigos, ¿cómo les va? Gusto saludarles, muy bienvenidos a esta edición especial de Coyhaique TV y en concreto de Buen Día Coyhaique, que ya a estas alturas es muy buenas noches Coyhaique. Me encuentro con un invitado muy especial. Se trata de un académico, investigador de la Universidad del Desarrollo, ¿estoy bien? Ingeniero comercial también de la Adolfo Ibáñez. Autor de un libro, ¿sí? Principios modernos de economía del desarrollo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Y asesor económico del candidato presidencial, don Johannes Kaiser. Me refiero a don Víctor Espinosa. Víctor, muy bienvenido primero a la región, segundo a Coyhaique TV y muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo para conversar respecto a la propuesta de esta candidatura. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá en esta bella región. Primera vez que estoy en Aysén. Qué bueno que la encontraste linda, porque los patagones nos enojamos cuando dicen que es fea. Víctor, comenzando a entrar en materia. Primero quiero abocarme un poco a la macroeconomía en términos nacional para luego llegar a algunos temas regionales, ¿te parece? Un poco interiorizándonos respecto a lo que es el plan de gobierno del candidato Johannes Kaiser, vemos que se basa en 4 pilares, ¿no? El plan económico, evidentemente, la reforma del Estado, la seguridad y defensa y servicios y desarrollo. ¿Estamos bien hasta ahí? Usted como gestor tal vez del plan económico, cuando uno revisa un poco el plan económico del candidato Johannes Kaiser, la frase que resuena es: el que reinvierte no paga, ¿cierto? Y uno se pregunta, si bajamos los impuestos, hasta incluso llegar a 0, por ahí escuché a aquellas gananciales que se reinvierten y que no son retiros, ¿cierto? Que está en la propuesta. ¿Tenemos dinero en las arcas fiscales como para poder implementar esa medida de manera inmediata? Porque también uno, como contribuyente, como un ciudadano, observa que parece que en la olla que va quedando poca comida a esta altura del año, en que tenemos un gobierno que está a puertas de finalizar, pero que todavía le quedan algunos meses. Por lo tanto, si hoy se detectan algunas falencias, tenemos hospitales que no tienen insumos y todavía queda por gastar.
Muy bien, bueno, vamos a tratar de abordar todos los temas que has mencionado. Efectivamente, nuestro plan económico de sentido común está basado en la Escuela Austríaca de Economía, que posiciona al emprendedor como el motor del crecimiento y el desarrollo de nuestro país, porque son los emprendedores los que crean empleo, son los emprendedores los que crean riqueza, son los emprendedores que a través de su intelecto y su esfuerzo hacen la vida del prójimo más agradable. Entonces, en ese contexto, las instituciones, por ejemplo, las instituciones formales, la Constitución, las leyes, los decretos, regulaciones, o las instituciones informales, que es la cultura, pueden facilitar ese proceso, por ejemplo, una economía de mercado, el capitalismo, donde la única forma de prosperar es dirigir tu intelecto a resolver problemas del prójimo, o se puede obstaculizar ese proceso empresarial a través, por ejemplo, del intervencionismo del Estado. Yo quiero intercambiar contigo, pero el Estado me fija condiciones que lo obstaculiza o incluso a veces lo impide. Por ejemplo, 40 horas, ley Carín, delincuencia, etcétera. O incluso lo puede impedir, por ejemplo, en una sociedad comunista o socialista donde no se respeta el derecho de propiedad privada y somos todos esclavos del Estado, del órgano director. Entonces, lo que planteamos desde el programa económico de Johannes Kaiser es súper simple: facilitar el florecimiento, o como decimos también, liberar el potencial humano y productivo de nuestro país. Entonces, para lograr ese objetivo tenemos 4 pilares esenciales. El primero es una reforma tributaria para que Chile vuelva a ser uno de los países más competitivos a nivel corporativo del mundo. ¿Y por qué digo esto? Perdón, en alguna época estuvimos rankeado muy bien dentro de los... Fuimos el líder mundial. 10, por ahí, ¿no? Fuimos el líder mundial. El Tax Foundation es una institución de Estados Unidos que clasifica a los países según su competitividad fiscal anualmente. El que lidera por 7 años consecutivos ese ranking es Estonia. ¿Qué es lo que tiene Estonia? Que de hecho nos copiaron lo que nosotros teníamos en los 90. Que si tú tienes un emprendimiento y contratas trabajadores, los capacitas, te capacitas a ti mismo como emprendedor, expandes tu negocio o incluso compras propiedades a nombre de tu empresa, porque eso te permite incrementar tu patrimonio y negociar mejor con los bancos, el impuesto corporativo es 0, el impuesto a las empresas es 0. Ahora bien, si tú lo retiras para tu consumo personal, paga. El impuesto en Estonia es 22%. Nosotros queremos volver a lo que tenía Chile en los 90, a principios de los 2000, cuando era líder a nivel mundial, que es 15% si retiras y 0 a la reinversión en Chile. Si tú quieres reinvertir tu dinero fuera de Chile, es decir, quieres reinvertir tus utilidades que ganaste en Chile fuera de Chile, tienes que pagar el impuesto que corresponde, que es de hasta un 40%. Pero si lo reinviertes en Chile, país, claro. 0. Perfecto. 0. ¿Por qué? Esto es súper importante porque según los datos de la Cámara Nacional de Comercio y de la Multigremial de Pymes, se estima que hay entre 11.000 y 17.000 millones de dólares que no se pagan en IVA producto de la informalidad. Entre 11.000 y 17.000. Para tener un orden de magnitudes, para eliminar el déficit fiscal en Chile se necesitan 8.000 millones de dólares. Víctor, ahora, si tú a una empresa le planteas lo que acabas de mencionar, ¿cierto? Si usted reinvierte, su impuesto es 0. Evidentemente conlleva un crecimiento, pero que no es instantáneo, sino que hay un tiempo de desarrollo, ¿no? No sé, 1, 2, 3 años. Exacto. Sin embargo, el fisco, el Estado, va a dejar de percibir esos ingresos por concepto de impuestos, ¿cierto? En lo inmediato. Por lo tanto, ¿cómo hacemos ese balance? Bien, ese es el pilar 3, pero ahora vamos al 2, para liberar vamos en orden, para liberar el potencial humano y productivo de nuestro país. Vamos a eliminar la burocracia asfixiante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para todas las micros y pequeñas empresas, en la página del Ministerio de Economía va a haber un enlace para un proceso de declaración jurada, donde aparecen tus derechos como emprendedor, tus deberes como emprendedor, y si firmas esa declaración jurada que te comprometes a cumplir lo que firmaste, te va a permitir obtener una patente transitoria, de si no tienes que ir a perder el tiempo nunca más a una municipalidad a rogar o a comprar patentes, bien, porque la municipalidad limita el tema de las patentes y genera monopolios. No tienes que ir a perder el tiempo a servicios sectoriales porque vas a obtener permisos transitorios y puedes comenzar a operar de manera instantánea. ¿Y qué hacemos con la permisología? Y la fiscalía. Por eso es eliminar la permisología. Puedes comenzar a tenemos firmas. Tenemos salud, tenemos... Es que esos son los grandes proyectos. Estamos en los micros y pequeños. Entonces, sistema de declaración jurada, permisos transitorios y operación instantánea y fiscalización ex post. Y luego, si la fiscalización ex post tú cumpliste lo que firmaste en tu declaración jurada, los permisos transitorios se vuelven permanentes. Y se acaba bien la burocracia asfixiante que tiene proyectos de inversión paralizados en nuestro país. Y eso además te permite
que algunos proyectos que están en la informalidad, micros y pequeños, por ejemplo, según datos de la Cámara Nacional de Comercio y de la Multigremial de Pymes, a nivel de microempresarios hay más informales que formales. ¿Bien? Entonces nosotros queremos formalizarlos. Luego, para todos aquellos proyectos grandes, medianas y grandes empresas, el norte es la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente. Esa ley te dice cuáles son los proyectos que requieren declaración de impacto ambiental o si la ley considera que generan un impacto significativo en el medio ambiente, estudio de impacto ambiental. Esa burocracia asfixiante, lo que ha hecho es que hay proyectos que tardan hasta 10 años para recibir una respuesta. Claro. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Medio Ambiente es un pasapapeles que recibe el proyecto como ventanilla única, pero luego la distribuye en instituciones que no conversan entre sí, cada una tiene sus guías metodológicas, y si te equivocas en alguna de ellas te devuelven el completo. Te devuelven el proyecto rechazado. Entonces en este que me das y que te doy, 10 años. Pero asumamos que este emprendedor deja contento a todas estas instituciones. Luego de eso tiene que pasar una segunda fase, que es el comité de ministros, es decir, una decisión política, lo que pasó con Dominga. Dominga dejó contento a toda la gente técnica, pero luego el comité de ministros, que es del gobierno, Correcto, de impresentables de Gabriel Boric, que paralizó, dijo no se puede hacer. Pero supongamos que te dicen sí lo puedes hacer. Luego viene todo el tema de las ONG, de las fundaciones que reciben dinero del mismo gobierno para pagar a gente a que vaya a paralizar proyectos. Entonces es una locura. De hecho, en Magallanes recientemente había una empresa alemana, no recuerdo el nombre, de hidrógeno verde. Y producto de este que me doy y que te das, se fueron de Chile. Bien, y ahí era una inversión de más de 3.000 millones de dólares. Bien, es decir, lo que cuesta esta reforma tributaria que les comenté antes. Entonces, no es trivial lo que estamos conversando, es súper importante. Entonces vamos a reemplazar esa ley por un sistema de compromisos ambientales y compromisos económicos. ¿Cómo se hace eso? La Constitución de la República de Chile dice claramente que se debe garantizar un medio ambiente libre de contaminación. Eso está en la Constitución. Pero luego hay una bajada, porque existen rangos de tolerancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos contaminando por los insumos que estamos utilizando. Si utilizamos nuestro vehículo estamos contaminando, etcétera. Entonces hay unos rangos tolerables que implican cumplir la Constitución. Entonces el empresario va a tener que firmar una declaración jurada que se comprometa a cumplir los rangos y la Constitución de la República de Chile, y luego compromisos económicos que si tú no cumples lo que firmaste te fundes. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de Chile, por ejemplo, en Quilicura hay un humedal que el agua está roja porque tienes empresas alrededor que contaminan y porque internalizan la multa. Bien, entonces con eso nosotros se acaba. Vamos a cuidar el medio ambiente, pero a su vez vamos a facilitar la producción. A cumplir. Y si no cumple, la pena el infierno. Te cerramos. Porque confiamos en ti, te dimos todas las facilidades. Y ese sistema te permite de reducir los permisos de hasta 10 años a 45 días. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos, Donald Trump. Y esto no es trivial, por lo siguiente. Donald Trump, que no es santo de tu devoción, según escucho por ahí. No es santo de mi devoción, pero está haciendo un trabajo muy importante, por ejemplo, para contener el narcotráfico y combatir el narcotráfico en América Latina, proveniente de Venezuela. Entonces, esto no es trivial porque en Chile, producto de esta burocracia asfixiante, se estiman 100.000 millones de dólares parados, esperando resolución de permisos. 100.000 millones de dólares, para tener un orden de magnitudes, el presupuesto nacional del año 2026 son 87.000 millones de dólares, o sea, más que el presupuesto nacional. Bien. Otro dato adicional, para que la gente sea consciente del problema de la burocracia en los cuales nos han metido estos políticos de izquierda y de derecha en la última década. Por cada $1 millón, por $1 millón que invierte el sector privado, en promedio se generan 50 empleos. ¿$1 millón? 50. Vale. Entonces la matemática es súper simple. 100.000 dividido 1 por 50 te da un potencial de creación de 5 millones de empleos. Ese es el potencial de creación de empleos en Chile. Sin contar los 100.000 millones de dólares adicionales que han salido del país, salida de capitales, en los últimos 5 años de producto del estallido delictual, cuyos impulsores hoy están en el gobierno. Bien, o fueron indultados por este gobierno también. Entonces no es trivial esto. Entonces, imagínate que si tomamos solamente el pilar 1 y el pilar 2, probablemente la reforma tributaria nos va a salir gratis. Porque de todos estos proyectos que cada 45 días se van a comenzar a liberar, son impuestos que tienen que pagar. Si compran maquinaria, etcétera, pagan IVA. Y ahí están los entre 11.000 y 17.000 millones de dólares en IVA que no se están pagando. Bien. Y luego el pilar 3 es efectivamente la reducción del gasto público,
porque Chile lleva una década con déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Si una familia gasta más de lo que ingresa, lo que hace es usar la tarjeta de crédito, endeudarse. Y en la medida de que se endeuda más, la tasa de interés y las condiciones para pedir nueva deuda para esa familia suben. Así es. En el Estado es lo mismo, Entonces, y peor, porque el Estado es una familia, pero que no paga las cuentas con su dinero, sino con el dinero de los vecinos. Es fácil, con el bolsillo ajeno es fácil. Entonces, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, es decir, por ejemplo, la deuda en la última década se multiplicó por 10. Eso significa que la cuenta la pagamos nosotros con mayores impuestos, más contribuciones, bien mayor impuesto a la renta, etcétera, distintos impuestos. No solo eso, sino que en la medida de que la deuda del Estado sube, es más difícil para el resto de los chilenos acceder al crédito. No es casualidad que el sueño de la casa propia sea cada vez más difícil. Cada vez más difícil. No solo eso, sino que el déficit fiscal financiado con deuda hace que la inflación que para el Banco Central sea más difícil que la inflación converja a la meta. Llevamos una década incumpliendo la meta de inflación. Y todo eso te afecta. Por ejemplo, la UEF, todas las cosas te suben, los planes de salud, los dividendos de las propiedades. Y el poder adquisitivo, el sueldo mínimo. Porque no sacamos nada con aumentar a 750.000, como he escuchado en algunas propuestas, ¿cierto? Como sueldo mínimo, si el poder adquisitivo va a ser el mismo de los 500, porque te suben el sueldo mínimo y inmediatamente te sube el arriendo, te sube el combustible, te sube los alimentos. Efectivamente, entonces eliminar el déficit fiscal es un deber moral para comenzar a bajar impuestos, para que la inflación tienda a cero y para que los chilenos vuelvan a tener el acceso al crédito que tenían antes. Entonces, ¿cómo vamos a reducir el gasto público? Bueno, les voy a plantear un desafío a los telespectadores. Porque Chile Vamos, es decir, la oposición y el gobierno, los comunistas y Frente Amplio, dice si Kaiser propone reducir el gasto público, lo que está haciendo es reducir derechos sociales. Entonces les vamos a demostrar que son unos mentirosos, por no decir algo de mayor envergadura, y que se esconde detrás de la gente vulnerable, de la clase media, de los trabajadores, de la juventud, de los emprendedores, para mantener sus privilegios de casta. Entonces, por ejemplo, vamos a reducir los ministerios de 25 a 9 y las subsecretarías de 40 a 18. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el gobierno del Estado de Chile, como ha crecido tanto en el último tiempo, por ejemplo, los funcionarios públicos se duplicaron en la última década en Chile. Entonces, como el Estado está creciendo tanto y tan rápido, no hay interoperabilidad dentro del Estado. Por ejemplo, todos estos permisos de la permisología, que ya mencionamos cómo lo vamos a eliminar, están distribuidos entre Ministerio de Economía, Medio Ambiente, Minería, Energía y Agricultura. Entonces, lo lógico es juntarlos. Entonces, estos 5 ministerios va a ser uno. Okay. Luego, esa es la metodología con la cual llegamos de los 25 a los 9, ¿no? sí, Realizando, fundiéndolo de alguna manera, ¿no? Fusionándolo. Para incrementar la eficiencia. Ahora, en esta disminución del ministerio, ¿hay alguno que no se fusiona y que derechamente desaparece? No todos se fusionan. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, que le sacaron seguridad, entonces ya nadie sabe para qué sirve, lo vamos a unir con Secretaría General de la Presidencia. Imaginen, Secretaría General de la Presidencia es Camila Vallejos, con una horda de gente a su alrededor, de asesores, ganando todos 10 millones, incluso algunos ganan hasta 13 millones y medio, por hablar menos de un minuto al día y hablar estupideces. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Entonces, se van a unir. Hemos sabido de funcionarios públicos que tienen múltiples contratos con el mismo Estado, digamos, que no sé, tienen 2, incluso hasta 3. Hay algunos que tienen hasta 5 contratos full time en el Estado. Pero eso es una reducción que vamos por orden. Vamos por orden. Vamos por orden. Una consulta, ya que estamos hablando, digamos, del mal gasto del Estado, ¿qué hacemos con un TVN? Digamos que hace poco le tuvimos que volver a inyectar 5.000 y tantos millones, ¿no? Y que ahora entiendo que están vendiendo 2 terrenos por algo de 6.000 millones, pero están vendiendo un terreno que es un bien que lo compramos todos los chilenos. No, TVN hay que privatizarlo, hay que venderlo a una venta internacional. Que lo compre el que quiera. Si los trabajadores de TVN lo quieren comprar, bueno, que se unan como una cooperativa y la pueden comprar. El Estado no debiese tener un canal de televisión propio, aunque tenga una línea distinta, o como el término que le gusta a algunos, refundar Televisión Nacional, y que no se convierta en un pasamatinal, digamos, como lo hacen los canales privados, que obviamente están en todo su derecho, ¿cierto? Sí. Pero que cumple algún rol social.
Nosotros creemos que no, porque las empresas públicas tienden a ser inherentemente ineficientes. Porque ¿cómo funciona una empresa privada? Bueno, para ser rentable tiene que estar continuamente dirigiendo su intelecto en cómo satisfago de mejor manera al prójimo. Bien, porque si no lo hago, lo pago con la mía. TVN no tiene ningún incentivo a eso porque la pagamos todo el resto con nuestros impuestos y además ponen a gente como Francisco Vidal, que es una persona impresentable, que no tiene ninguna experiencia en economía ni en administración de empresas. Entonces, lo que ha ocurrido es que en estos tipos de empresas se generan cuoteos políticos. Y además se pagan sueldos que pueden ser sueldos mercado para esa industria, pero no como funcionario público. Efectivamente, por lo tanto, dado la cantidad de problemas que tenemos que resolver en Chile, yo creo que tenemos que sacarnos uno de encima, que es TVN. ¿Qué es el CMF? Pública. CMF es la comisión, pero ese es el pilar 4. Me estoy adelantando. Sí, es el pilar 4. Vamos con el 3. La transparencia. Vale, sigamos con el tema de los recortes. Entonces, por ejemplo, otro ministerio que vamos a fusionar, entonces va a ser Interior con Secretaría General de la Presidencia, Camila Vallejo hablando menos de un minuto y ganando 10 millones de pesos, además con chofer, jardinero, etcétera. Luego está el Ministerio Secretario General de Gobierno, que es el que negocia entre el presidente y el Congreso, que solamente trabaja cuando hay que negociar una ley. Lógico. ¿Bien? Entonces los vamos a fusionar los tres, para que Camila Vallejo o el que venga no solamente hable menos de un minuto al día, sino que también vaya a negociar al Congreso y esté a cargo de la vicepresidencia del país a través de Interior. Es decir, para que tenga un trabajo full time. Bien. Luego vamos a crear el Ministerio de Infraestructura, que va a incluir obras públicas, bienes nacionales, vivienda y urbanismo, y transporte y telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque en Chile hay un problema de la vivienda. ¿Qué ocurre? Bueno, se dan soluciones habitacionales a la gente que no puede acceder a una vivienda, pero te ponen en la periferia sin ningún servicio sectorial cerca. Entonces igual tienes que trabajar, por ejemplo, en Santiago, te ponen en la periferia y trabajas en el centro o en Las Condes, qué sé yo, 2 horas de viaje. No tienes hospitales, no tienes colegios, no tienes plazas. Entonces es súper importante vincular la vivienda, la construcción de vivienda social con los bienes nacionales, con los territorios del Estado, que te permite, por ejemplo, reducir los costos de construcción. No solo eso, sino que con infraestructura te permite, por ejemplo, hacer nuestra propuesta, que es parques de mercado. Es decir, vamos a crear parques de mercado. Sí. Parques de mercado, que van a estar las viviendas sociales. Vamos a crear parques o megaparques que van a tener lo siguiente, que se van a autofinanciar y van a ser rentables incluso para la municipalidad. Este ejemplo es lo que está haciendo Perú. Por ejemplo, en Chorrillos hay un parque que se llama el Parque de las Hadas de Fátima, algo así, que estuvimos en agosto allá. ¿Y qué hicieron? Bueno, la municipalidad construyó un parque en medio de viviendas sociales. ¿Y qué hicieron? Crearon una laguna artificial y concesionan la laguna para que un privado vaya y ponga sus botes y cobre por los botes y paga por estar ahí. Luego crearon otro lugar, un anfiteatro. Entonces van artistas a tocar, bien, y pagan un fee por estar ahí. Luego hay un sector de food trucks donde los mismos vecinos ponen su carrito y venden cosas y celebran cumpleaños, etcétera, centro de eventos, y pagan su fee por estar ahí. Hay otro sector para ferias artesanales, es decir, todo el tema de la informalidad de los coleros se acaba. Bien, y lo que hace es integrar a la comunidad y genera seguridad, etcétera, compromiso con la infraestructura, les das trabajo, etcétera, y además con esa misma rentabilidad lo que hacen en este parque en el que doy de ejemplo, contratan seguridad, riegan las plantas, los jardineros, etcétera, es decir, se autofinancia. Okay. Entonces te genera un ecosistema de pertenencia, de integración social. Luego de eso, a través también de los bienes nacionales puedes facilitar la construcción y, por ejemplo, para industrias que se vayan a instalar ahí y que la gente de las viviendas sociales no pierda 2 horas de transporte a su trabajo, sino que pueda trabajar ahí mismo. Entonces le elevan la calidad de vida. Por eso es importante que, bueno, y las obras públicas, las carreteras, etcétera, toda la infraestructura que se necesita para dar conectividad, etcétera, por eso tiene que estar todo junto, para aumentar la eficiencia. Otro ministerio que vamos a crear es el de Desarrollo Humano, que según la teoría económica, el desarrollo humano explica el 75% del crecimiento económico. ¿75? Sí. ¿Qué va a integrar el Ministerio de Desarrollo Humano, que lo lidera en la actualidad Jaime Riquelme, que es un académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile? Va a integrar la educación, la va a vincular con el trabajo
y la va a vincular con el sector productivo a través de la ciencia y tecnología y el desarrollo social, porque el 30% de las familias más vulnerables de nuestro país son familias monoparentales lideradas principalmente por mujeres. Entonces, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que va a estar dentro de Desarrollo Humano, vamos a facilitar lo que estamos pensando en el caso de Países Bajos, bien, que son especie de hoteles, bien, para adultos mayores, para que los cuiden y tienen comida, atención, una especie de hotel, que se paga con la misma pensión, bien, o pensión de invalidez si tienes personas a tu cargo con personas con capacidades reducidas. Entonces, lo que queremos es que las familias monoparentales del 30% más vulnerables se puedan certificar, capacitar e integrarse al mercado laboral formal con la tranquilidad de que las personas que están a su cuidado van a estar bien atendidas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando uno conversa con estas familias te dice, a mí me encantaría trabajar full time, pero no puedo porque tengo que cuidar a mi padre, tengo una persona con discapacidad, etcétera. Eso ya lo resolvió el mundo desarrollado. Bien. Entonces, súper importante. O por ejemplo, en el ámbito de la educación superior. Uno de los problemas de la acreditación de las universidades en Chile es de que uno de los requisitos es la publicación de papers. Bien. Entonces da lo mismo lo que tú investigues, lo importante es que el número de papers que se publica. En cambio, en otros países como Estados Unidos se ve, por ejemplo, cuánto incrementa la productividad en la región. Por ejemplo, acá tenemos la Universidad de ISET. Vale. Entonces, un criterio de acreditación puede ser ya cuánto la investigación de la Universidad de ISET incrementó la productividad de la región. Bien, generó valor agregado en empresas. ¿Cuántos emprendimientos se crearon a partir de sus investigaciones, de sus incubadoras de startup, etcétera? Es decir, te cambia el eje porque actualmente te acreditan y te dan fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología por investigar la pata trasera de la mosca que no tiene ninguna importancia, a nadie le importa ningún impacto. En cambio, los países desarrollados tienen otra forma que es productividad, creación de empresas, generación de valor. Y eso lo podemos hacer redirigiendo cómo se asignan los fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para vincular las universidades con la realidad local de las regiones en nuestro país. Ahora, nosotros tenemos una realidad bastante especial por cuanto cualquier expectativa que tenga un muchacho que sale de cuarto medio hasta hace años atrás, la única opción era salir de la región, con todo el costo para la familia que aquello significa. Por lo tanto, no sé, pues en el caso de la Universidad Austral, que yo concuerdo plenamente con lo que está diciendo, sin embargo, también hay un rol social ahí, que no necesariamente va con cuánto aportó a la economía regional la universidad, sino a cuántas personas le dio acceso a su formación. Efectivamente, al vincular la universidad con el sector productivo, lo que se genera es, bueno, que los chicos para sus salidas laborales no van a ser fuera de la región, sino que la misma región con los emprendimientos que se van generando, con la productividad que está aumentando en la región. La idea es que se queden y que florezcan las distintas regiones, no que todos tengan que irse a Santiago porque no tienen otra opción, claro, que es lo que ocurre en la actualidad. Entonces, para allá apunta nuestro eje. Luego, bueno, con esa reestructuración de ministerios y de subsecretarías se puede ahorrar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para tener un norte, para eliminar el déficit fiscal. Si le creemos a Nicolás Grau, que yo no le creo, ¿por qué no le creo? Porque el año pasado Marcel, que también ha sido un desastre de ministro, dijo que el año pasado, exministro, bueno, escapó como una rata de un barco que se hundía, dijo que el año pasado el déficit fiscal iba a ser un 1,8 y terminó en un 3,2. Después dijo, no, el próximo año, el 2025, va a ser un 1,1. Es decir, la diferencia entre el gobierno, lo que recibe y lo que gasta. 1,1 este año. Después llegó el 2025 y dijo Marcel, no, va a ser un 1,8. Y ahora, hace un par de semanas, Grau dijo, no, va a ser un 2,2. Luego salió un informe recientemente que dice que es 2,5. Pero según nuestras estimaciones internas, que tenemos los datos de todo el Estado, cómo se utilizan los recursos públicos, con una semana de desfase, el déficit fiscal está más cerca de 3%, que son 10.000 millones de dólares. 3%. 10.000 millones de dólares. Entonces, Grau te dice que el déficit son 8.000, nosotros estimamos que es 10.000. Entonces, para eliminar el déficit fiscal y que la gente vuelva a tener más acceso al crédito para comenzar a erradicar la inflación, necesitamos reducir el gasto público en 10.000 millones de dólares, por lo menos. Entonces, ya tenemos 2.000 con la reestructuración que les comenté. En el gobierno central hay más gobierno central. No estamos hablando de hospitales ni colegios, gobierno central, ministerios. Porque en esta reestructuración, este ahorro es de infraestructura y de bienes y servicios. No hemos hablado de personal. Okay. Ahora vamos a hablar de personal. Más de 500.000 funcionarios, donde el 75% son contrata u honorarios y 25 planta. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a hacer un programa de retiro voluntario para los de planta, De blanco. como lo hizo el diario La Nación, y producto de ese programa de retiro voluntario redujo su personal 1/3, y luego reducir en total entre estas tres categorías 106.000 funcionarios. ¿Por qué? Porque en esta reestructuración no va a ser necesario. Y si tomamos el paquete completo de las medidas que estoy mencionando, no va a ser ningún problema, porque las personas que van a salir con retiro voluntario o involuntario se van a recolocar rápidamente en el sector privado. O involuntario. Totalmente, porque el Estado no es una agencia de empleo. Bien. Entonces se van a recolocar. Y de pago de favores políticos. Totalmente. Ya vamos a eso con los 81.000 que no están considerados en esto, eso es aparte. Ok. Con esa reestructuración puedes ahorrar, afírmense, 3.000 millones de dólares, 3.158, pero dejémoslo en 3.000 millones de dólares. Ya tenemos 5.000. 5 veces. Faltan Ya pasamos a Matei, porque Matei quiere reducir 2.000 millones que ni siquiera alcanza para su reforma tributaria. Y además tienen que reducir 10.000 para el déficit, o sea, imposible. Bien. Entonces no alcanza para nada su recorte. Entonces tenemos 2.000 de la reestructuración, 3.000 de la reducción de funcionarios. Luego vamos a eliminar los PMG, programas de mejora de gestión del gobierno central. Estamos solo en el gobierno central, estamos hablando de hospitales, bien, para que la gente entienda de cuando dicen el tema de los derechos sociales, les están mintiendo. Entonces, ¿qué son los PMG? Programa de mejora de gestión que todos los funcionarios del gobierno central se lo ganan. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo funciona en el sector privado? Si yo tengo una empresa y cumplo tengo mi salario base, y si cumplo metas, puede llegar un bonito de desempeño. Un bonito. En el Estado todo se lo ganan, lo haga bien o lo haga mal, porque si mi jefe me evalúa mal, yo lo denuncio con los sindicatos y él me sube la calificación y me gano el PMG. Por eso decía anteriormente que, por ejemplo, asesores de Camila Vallejo, de Nicolás Grau, ganan 13 millones y medio porque ganan 10 millones, pero con el PMG, el PMG quedan en 13 y medio. 13 y medio por hablar menos de un minuto al día, o sea, una locura. Bien. Y además hablar estupideces, dijeran algo interesante por lo menos. Entonces, 2.000 millones de dólares los cuestan los PMG. Fuera. Y ya tenemos 7.000 millones de dólares. Pasamos a José Antonio Kast, que quiere reducir 6.000 y nos explica cómo hacerlo. Bien. Llevamos 7.000. No solo eso, sino que queremos hacer una reforma al estatuto administrativo en el ámbito de las licencias médicas para que sea como en el sector privado, que te la pagues tú. Actualmente el Estado, es decir, nosotros con nuestros impuestos que pagamos más de 2.000 millones de dólares producto de las licencias médicas del sector público. Que pucha que han bajado últimamente a todo esto. Con Dorothy Pérez. Claro, creo que más de un 30% desde que Dorothy Pérez comenzó. Pero ahí hay un problema, que se está haciendo una mala práctica que no es ilegal, pero es una mala práctica. De que cuando los ministros tienen gente de su personal de confianza que está en esta lista, de que ha tenido licencias médicas falsas y que se han ido de viaje o al casino, etcétera, le dicen renuncien y los recontrato en otro sitio. Y si no, y para compensar el sueldo con lo que tenían antes, los 13 millones y medio, te doy doble contrato o triple contrato. Ahí están los 81.000 de los multicontratos. Pero ya vamos a eso aparte. Bien. Entonces, nosotros estimamos que con este cambio, y además con el apoyo de la Contraloría, podemos ahorrar 1.000 millones de dólares más. Ya tenemos los 8.000 para eliminar el déficit si creemos a Nicolás Grau. Pero ahora vamos, por ejemplo, a... ¿Potenciamos Contraloría? ¿Cómo? Sí, ¿potenciamos Contraloría? Por supuesto. Lo que nos han dicho de la misma Contraloría es que no es un problema de presupuesto, sino que es un problema sistémico en el siguiente sentido, de que hay muchas municipalidades, por ejemplo, principalmente regionales, municipalidades chiquititas, que, por ejemplo, Dorothy Pérez le pide sus datos, sus informes de su contabilidad, claro, y le dicen que no. Y no se le entregan. O le entregan un Excel. ¿Por qué? Porque Contraloría hace varios años ya está implementando un sistema tecnológico estándar para que todas las instituciones del Estado se sumen y así es súper fácil comparar. Poder comparar, claro. Pero hay muchas que no lo hacen y entregan un Excel. Es decir, un Excel es totalmente manipulable. Entonces hay mucha opacidad en la administración de los recursos públicos en las municipalidades y corporaciones, principalmente de regiones. Entonces eso tiene que cambiar. Pero ya lo voy a explicar cuando eliminemos las contribuciones, porque es tan importante eliminar. Sí, porque quiero llegar ahí. Contribuciones y el impuesto a la herencia. Perfecto. Eso veámoslo al final, porque eso nos va a permitir... Mientras después me des tiempo para que expliquemos ese caso, que eso es lo que el señor le interesa en la casa. Perfecto. Bien. Entonces ya llevamos, ¿cuánto? 8.000 millones de dólares. 8.000, vamos. Bien. Nos faltan 2. Vale. Tenemos 81.000 funcionarios que están entre el gobierno regional y municipalidad.
y organismos sectoriales que tienen hasta 5 multicontratos. Hay el caso de una señora que se llama Adriana, no le voy a decir el apellido, porque tenemos toda la lista con nombre, apellido, con root, quién los contrató, qué tipo de contrato tienen, dónde están y cuánto ganan. Ay, ¿ya? Vale. Entonces hay una señora que se llama Adriana, que tiene un contrato en la Municipalidad de San Pedro, además tiene un contrato en el Gobierno Regional de Atacama, además tiene un contrato en la dirección de un hospital y tiene 2 más, tiene 5 total. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo es posible, cómo cabe concebir una persona que tiene 5 contratos full time? Por ejemplo, yo para estar acá, bueno, hoy es feriado, pero todos los días estamos yendo a municipalidades, actividades, explicando el programa económico de Johannes Kaiser de Sentido Común. Lo que tengo que hacer es pedir permiso porque no me puedo multiplicar. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Bien? Para multiplicarse. Bien. Y por 5, peor. Entonces, de hecho, hace un par de semanas salió una amiga de Gabriel Boric que tenía 3 contratos en el Estado. No recuerdo el nombre de la persona, pero está en Google. Bien. Entonces, es el nivel de sinvergüenzura que no es ilegal hasta donde yo sé, pero es una mala práctica, es una sinvergüenzura porque la gente... Ahora, ¿por qué no es ilegal? O sea, no sé, por una falla legislativa, me imagino yo. Porque a todas luces... Es ilógico, ¿no? Es ilógico. Yo no puedo tener contratos con, no sé, privados con 5 empresas. Claro, claro, es humanamente imposible. Entonces, con eso podemos ahorrar por lo menos entre 1.000 y 1.500 millones de dólares adicionales. O sea, ya llevamos 9.500. Sí, nos faltan 500. Nos faltan 500. Vale. Este gobierno, ¿cuál es el problema? Uno de los tantos problemas de este gobierno. Es que parece que los economistas de este gobierno no saben sumar. Entonces, ¿qué han hecho? Han sobreestimado ingresos para sobreestimar gastos. Pero finalmente los ingresos reales son inferiores a los ingresos que ellos estimaron, pero como están gastando más según lo que ellos estimaron, te queda una diferencia. ¿Cómo están financiando esa diferencia? Con deuda o desfinanciando programas para maquillar. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los 3.500 millones de dólares de Corfo, del manotazo que le dieron? Uh-huh. Eso es. Bien. Entonces, si hemos identificado 93 programas, por ejemplo, programas que son específicos para pueblos indígenas, cambio de género, todo esto de la ideología woke de género, incluso hay programas para supervisar programas, o sea, una locura, bien, que suman 1.500 millones de dólares. Boric hizo algo bueno, que es de financiar estos programas, 93 programas, pero no para ahorrar, sino que para financiar gasto corriente, para maquillar su irresponsabilidad. Entonces nosotros vamos a eliminar esos programas y tenemos 1.500 más, ya tenemos 10.500, ya nos pasamos. Eliminamos el déficit fiscal y te sobra, tiene un superávit de 500 millones de dólares. Pero tenemos más todavía. Por ejemplo, vamos a eliminar los SLEPs que creó este gobierno. ¿Eliminar los SLEPs? Sí, porque los SLEPs no mejoran la calidad de la educación escolar en Chile, no hace que las mallas curriculares de los colegios públicos en Chile sean más competitivas para el mercado laboral. ¿Y lo reemplazamos por qué? Ya vamos allá. Entonces, solamente sirve para meter gente, 30.000 nuevos funcionarios en los SLEPs administrativos. Y solamente se ha implementado en un 40% a nivel nacional y le ha costado a ustedes, los chilenos que pagan impuestos por todo lo que hacen, 2.800 millones de dólares. O sea, ahí ya estamos con superávit. ¿Cuánto dije que costaba la reforma tributaria que queremos hacer para que Chile sea el país más competitivo del mundo a nivel corporativo? Cuesta alrededor de 3.600 millones de dólares, o sea, te paga la reforma. Y así podríamos seguir sumando. Por ejemplo, no les he comentado que vamos a eliminar las transferencias a fundaciones y ONG que utilizan para... Iba para allá. ¿Cómo paramos el tema de estas fundaciones, de estos premios? La semana pasada salió una noticia ahí de que la ministra de Cultura premió a una organización por 600 millones, creo, en donde trabaja la pareja. Entonces, Procultura, en fin. ¿Cómo paramos este tema? Lo cortamos el 12 de marzo, eso se va a cortar todas esas transferencias. ¿Y qué hacemos con las fundaciones que son loables, que son de verdad, digamos? Vamos a exceptuar de esta eliminación a la Teletón, al Hogar de Cristo y a Fundación Las Rosas. Perfecto. Que esos son transferencias que se hacen a través de FONASA. Eso se van a mantener, pero todo el resto de la Fundación Salvador Allende y la Democracia Viva y todos esos chinguitos que usan para desviar fondos se van a cortar. ¿Y qué pasa con una fundación o...? Y tienes 500 millones de dólares más. No, sí, me imagino. Sí, sin lugar a dudas. Y pintando fachada. Claro. Pero ¿qué pasa con aquella fundación que es de verdad?
La que realmente llega... Solo esas tres tenemos en mente, porque Solo el esas tres tenemos en mente. El Estado no es el gato Félix que de una bolsa saca dinero y da cosas a la gente. Peor aún, en un contexto de una década de déficit fiscal, que tenemos que poner la casa en orden. Y poner la casa en orden nunca es bonito. Entonces hay que priorizar. ¿Y qué queremos priorizar? En salud, en educación, en seguridad. Seguridad. Etcétera. Héctor, una de las cosas que uno escucha Pensiones. normalmente en la calle, digamos, en cualquier conversación que uno pudiese tener en la familia, qué sé yo, es el tema de las contribuciones, Sí. ¿cierto? Que todos estamos de acuerdo, oye, esta casa la estoy pagando con mi sueldo que ya pagó los impuestos correspondientes, o con mi gananciales de mi pyme, qué sé yo, o con un crédito hipotecario que ya tiene. Compré mi casa, compré mi terreno, ya pagué impuestos por ello, ¿cierto? Y cuando me cambié de tema, al puesto de herencia voy en realidad, ¿cierto? Y después cuando yo fallezco, le resulta que mis hijos tienen que pagar impuestos por algo que ya pagó. Ese es un tema que entiendo que el plan de Johannes dice, chao, no hay más impuesto a la herencia. Lo mismo con el tema de las contribuciones cero. Sin embargo, ahí hay un déficit o un no ingreso de divisas al fisco. ¿Cómo puedes paliar esa falta de ingreso de recursos? Bien. Porque claro, o sea, socialmente es fantástico, porque Sí. o sea, Dios te oiga, ¿cierto? Y el diablo se haga el sordo, ¿cierto? Pero de algún lado tiene que nacer el amor. Muy buena pregunta. Vamos por el impuesto a la herencia primero. Como nosotros consideramos que el emprendedor es el motor del crecimiento y el desarrollo y el Estado debe ser un facilitador y no un obstáculo, vamos a eliminar el impuesto a la herencia. Que en este costo que dijimos, 3.600 millones de dólares que cuesta la reforma tributaria, está incluido esto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos que las microempresas sean pequeñas, las pequeñas medianas y las medianas grandes. Y eso en promedio, según la evidencia internacional, son 3 generaciones 50 años. En promedio, algunas son más rápidas, otras más lentas, pero en promedio. Ok. Sí, 3 generaciones. ¿Cuál es el problema del impuesto a la herencia? De que si yo quiero traspasar mis bienes a mi futura generación, puedo pagar hasta un 25% de impuesto. Es decir, muchas veces los emprendedores tienen que vender su empresa para pagar el impuesto y colapsa la empresa. Entonces es inmoral, porque además todos esos bienes que ya traspasé ya pagaron impuestos y además es un regalo post-mortem, por lo tanto no tiene ningún sentido, es inmoral. Luego las contribuciones se van a eliminar para que tengan un orden de magnitudes, como la política tradicional juega con la ciudadanía. Todas las contribuciones, tanto habitacionales como comerciales, de agricultores, etcétera, cuestan 2.500 millones de dólares. Todas las contribuciones, 2.500 millones de dólares. Bien. Este gobierno de impresentables tenía en su ley de presupuesto del año 2025 que se iban a endeudar 13.000 millones de dólares este año. Ya van endeudados 15.500 millones de dólares. Es decir, se endeudaron 2.500 millones de dólares más que lo que habían puesto ellos mismos en su ley de presupuesto. Es decir, lo mismo que cuestan todas las contribuciones. ¿Y por qué se endeudaron más? Porque sobreestimaron los ingresos, eso ya lo expliqué. Claro. Es decir, se endeudaron lo mismo que cuestan todas las contribuciones para maquillar su irresponsabilidad. No solo eso, sino que el pago por intereses de la deuda producto de esta misma irresponsabilidad hizo de que el gobierno pague en intereses de la deuda de 5.000 millones de dólares que está en la ley de presupuesto 2025 y ya van en 8.400. Víctor. 3.400 millones de dólares, es decir, más que lo que cuestan todas las contribuciones, para tener un orden de magnitudes. La línea 7 del metro que se está construyendo en Chile, última generación, etcétera, 2.600 millones de dólares. Víctor, en buen chileno y para la dueña de casa que está en la casa, ¿sale Johannes Kaiser? ¿No paga más contribuciones? Efectivamente, a eso vamos a apostar. Pero al final del programa podemos explicar el plan A, B, C y D de cómo vamos a implementar este gobierno, porque eliminarla definitivamente es ley, pero mientras tanto podemos hacer cosas a nivel de reglamento. Porque cómo suben el avalúo fiscal para pagar las contribuciones, lo hace el Servicio de Impuestos Internos escribiendo una circular sin preguntarle a nadie. Así es. Pero nosotros podemos escribir circulares para derogar circulares. Nos vamos de circular en circular. Efectivamente. Otro tema general que Entonces, por favor... Entonces, si quieres podemos seguir con los recortes.
Por ejemplo, hay una... A ver, sigamos con los recortes. Claro. Vamos, Víctor. Que lo que quiero demostrar para que entienda la ciudadanía y enrostrar a los políticos que se esconden detrás de la gente para mantener sus privilegios, es que nosotros no vamos a recortar gasto social, vamos a recortar gasto socialista. Entonces... ¿Y qué pasa con estos tremendos fondos de cultura? Bueno, a mí me toca en lo personal, porque soy mago, digamos, y aquí está nuestro teatro, por lo tanto yo feliz que cultura tenga más recursos. Sin embargo, no lo digo yo, lo han dicho entrevistados que hemos tenido aquí, que pertenecen al mundo cultural de acá de Coyhaique, que para ganarse un concurso normalmente hay que pertenecer a un círculo, y además uno ve que, pucha, sí, yo amo la cultura, soy un gestor cultural, pero también uno como administrador de fondos en la casa, aunque sea, ¿cierto? Tú te das cuenta, oye, ¿cómo podemos asignarle tanto presupuesto a cultura si en el hospital no tengo insumos, Sí. ¿cierto? Y claro, puedo no ir al teatro, pero si no puedo esperar 2 años una operación. Sí, hay que priorizar. Pero eso es una propuesta que se llama Andes para impulsar la industria y los emprendimientos de nuestro país. Pero eso me lo puedes preguntar después. Sigamos con los recortes. Ok, Vamos por orden, para vamos con los recortes. mezclar temas. Bien, hay más de... Eran 193 programas, si mal no recuerdo, que están subejecutados. Bueno, para tener una idea, el Estado de Chile tiene más de 1000 programas, de los cuales solamente se han evaluado 700. De esos 700, solamente 2,93% de los 700 evaluados tiene buen desempeño, según los mismos políticos que lo estimaron para discutir la ley de presupuesto del año 2025. 2,93% de los 700 programas De los 700. tuvo buen desempeño, es decir, que contribuye a la productividad, al crecimiento, etcétera. ¿Y quién evalúa eso? Los mismos políticos. Ya, ok. O sea, no hay vuelta que darle, digamos. Claro. Ya. O sea, si los políticos dicen que un 3%, seguramente es menos. Lo más Y probable. luego el resto es entre indeterminado y mal desempeño. Entonces, nosotros hemos identificado 193 que están subejecutados. ¿Qué quiere decir eso? De que yo te doy 100 para un programa y tú como director del programa has ejecutado menos de 30%. Entonces nosotros le hacemos el seguimiento histórico durante este gobierno y se repiten los mismos programas que a la fecha, hasta hoy, han ejecutado menos del 30% y luego noviembre y diciembre gastan todo el 70%. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en el sector privado? Si a mí me sobra dinero, si me dan un presupuesto 100 y gasto 30, ¿qué hago con los 70? Lo capitalizo. O sea, ese es el problema de los gobiernos regionales, pues, ¿eh? Que cuando estamos viendo que no estamos cumpliendo la meta, nos largamos a comprar ambulancias. Que qué bueno que hayan más ambulancias, pero no es la idea es generar inversión. Vale, no entonces, compra de producto. Entonces la empresa privada lo ahorra, lo capitaliza. ¿Qué hace el sector público? Se lo gasta todo, da lo mismo en qué cosa. Claro, gasta. Y ahí tú te das cuenta cuando hacen eso, cuando subejecutan los programas y noviembre y diciembre, ¡pum!, se gastan el 70%. Hay que del gastarla presupuesto. porque si no me la quitan el otro año. Porque así puedo pedir aumento de presupuesto al año siguiente que pagamos todos los chilenos con todos los impuestos que pagamos con tanto esfuerzo y cada vez es más difícil pagarlos. Entonces, ¿cuánto cuestan esos programas? Entre 1.500 y 2.000 millones de dólares adicionales. O sea, ya estamos en los 15.000 que planteamos. Entonces, de vuelta, cuando un político te dice, si tú quieres reducir gasto público, estás reduciendo derechos sociales, están mintiéndoles. Nosotros queremos reducir el gasto socialista, que es finalmente donde despilfarran recursos y a nosotros nos hacen pagar la cuenta. PGU. Perfecto. PGU. Bien. De hecho, es tanto así que podemos seguir con los recortes y pasarnos de los 16.000. Pero la PGU se va a... ¿Cuál es el problema de la PGU? De origen y de la reforma de pensiones que se aprobó este año con Chile Vamos. Uh-huh. Que la aprobaron sin financiamiento. Si uno entra, por ejemplo, a la página del Banco Interamericano de Desarrollo y ve a los países a los cuales les ha prestado dinero, préstamos de organismos multilaterales a Chile, está en la partida PGU, es decir, están financiando la PGU con deuda. No es casualidad que la reforma de pensiones que se aprobó este año nos obliguen a prestarle un 1,5% al Estado. Porque no tiene financiamiento. Si estuviera financiado, no nos obligarían a prestarle al Estado. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos, que con el crecimiento económico, por ejemplo, nosotros estimamos que con este paquete que les he resumido, porque esta es la punta del iceberg, de reformas del Estado, podemos volver a crecer incluso al 5%, que era lo que crecía Chile antes de la reforma tributaria de Bachelet del año 2014, que aprobó con Chile Vamos y que destruyó la economía. Pasamos de crecer un 5 a un 2. Y con el déficit y la inflación y la productividad estancada y todo lo que ustedes ya saben. Víctor, Entonces, con el superávit fiscal,
y con el crecimiento económico, que son por lo menos 2.000 millones de dólares extra de recaudación anualmente, vamos no solamente a hacer financiable la PGU y la reforma actual hay que modificarla porque es muy mala, pero la PGU va a ser financiable. Y en la medida de que nos sobren recursos, superávit fiscal, queremos implementar las siguientes medidas. Chile es uno de los países que tiene menor natalidad en América, incluso tiene menor que España, y para que tengan un orden de magnitudes, en España, en Madrid, hay más mascotas que niños entre 0 y 10 años. Y Chile tiene menor natalidad que España. Bien. Es decir, estamos condenados a la extinción si no hacemos nada. ¿Qué están haciendo en Europa? Están dando incentivos y premiar la natalidad. Bien. Entonces ahí está el programa de PGU Mamá, que planteó Johannes Kaiser, que está en el programa de gobierno. Que ahí va. Vaya. A la PGU. Que va a implicar bonificaciones adicionales por el esfuerzo que ha significado contribuir a la natalidad en nuestro país. Esto no lo inventamos nosotros, esto es Polonia, esto es Hungría, países de Europa que lo están implementando, que tienen el mismo problema que nosotros. Luego, otras cosas que estamos mirando a implementar con el superávit fiscal es reducciones de impuesto a la renta por carga. Es decir, entre más hijos tienes, menos impuesto a la renta. Para eso es Hungría, por ejemplo. Otras cosas que podemos hacer con el superávit fiscal, es decir, gastando menos. ¿Tiene un límite? O sea, no sé, pues, después de 3 o después de 4 hijos, la baja de la contribución es la misma, una cosa así. Sí, el límite es 3 o 4. Ok. Sí, esos porcentajes, todo lo que sale en el programa es referencial, pero los porcentajes finales van a depender del superávit fiscal. Correcto. Porque tenemos que ser responsables, no como el señor Parisi que dice que va a bajar impuestos y nos explica cómo va a reducir el gasto primero si tenemos que reducir por lo menos 10.000 millones. Entonces, otra cosa que podemos hacer con el superávit fiscal es decir, poniendo la casa en orden, si eso es reducir el impuesto a los medicamentos con receta, eliminar el IVA. Víctor, dame un segundo. Me están informando por interno que tenemos el flyer de la actividad de Johannes Kaiser para el día de mañana, ¿no? No sé si lo puedes colocar en pantalla, por favor, mientras Víctor nos continúa comentando sobre el tema. Otra cosa que podemos hacer entonces es, por ejemplo, eliminar el IVA para los implementos para personas con capacidad reducida, comenzar a reducir el impuesto específico a los combustibles, eliminar el IVA al libro, etcétera. Pero todo eso es posterior a eliminar el déficit fiscal, pagar la reforma tributaria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa es la forma sostenible de mantener en orden las cuentas públicas y lograr nuestro objetivo es que se facilite nuevamente el acceso al crédito, que la inflación tienda a cero. Si un político te vende lo contrario, que te va a bajar todos los impuestos y no te dice cómo va a eliminar el déficit fiscal y pagar su propia reforma tributaria, te está mintiendo. Víctor, vamos por favor al tema de la inversión pública y en regiones extremas como la nuestra. Nosotros tenemos una serie de deficiencias viales, de infraestructura en general. Vivimos en una región que tiene una tremenda extensión territorial, pero que somos muy pocos habitantes, que estamos extremadamente aislados del país. Hoy, después de las 6 o 7 de la tarde, tú eres un rehén de nuestra región aquí. No tienes cómo salir, a no ser que te contrates un charter. Fronteras cerradas a las 7 u 8 de la tarde. Cero posibilidad ni siquiera de avanzar por Argentina hasta cerca de Osorno para que mañana temprano pases. Distinto el caso de Magallanes, que en verano fronteras abiertas 24 horas. En invierno las cierran, pero no antes de las 10 de la noche. Nosotros acá, 7 u 8, quedamos rehenes. No tenemos barcazas, la bimodal, que si bien es cierto, es una solución en época de verano, como nuestra zona es muy bella en términos turísticos, conseguir un pasaje de barcaza a la bimodal 4 meses antes, si no imposible. Es decir, olvídate de decir, mañana me voy por la bimodal. ¿Cómo invertimos acá? ¿Cómo pavimentamos esa carretera austral si no pesamos nada en la balanza electoral, si tú quieres? Todos los habitantes, si nos sumamos uno a uno hasta nuestras mascotas, somos menos que una comuna de Santiago. Por lo tanto, claro, en época de elecciones siempre las promesas vienen, ¿cierto? Pero después a la hora de estar en el gobierno dice, sí, ya lo vamos a ver. Y así llevamos, no sé, camino a Porto Aysén, un camino que ahora lo están arreglando, pero que tuvo 10 años con el pavimento quebrado. Sin embargo, tú vas a Santiago, te bajas del avión y lo primero que ves es paso a nivel nuevo, línea de metro nueva. Te bajas nomás en Temuco o en Puerto Montt. Es decir, uno ve avances y uno dice,
pucha que estamos mal en nuestra región. Pero claro, siempre la respuesta es la misma, es que somos poquitos, es que no pesamos. Como en el plan económico contempla la situación de este tipo de regiones que son extremas y que están aisladas, y en especialmente nosotros, en que además tenemos una de las energías eléctricas más caras de Chile. No es la más, pero una de las más caras. Combustibles. Tenemos serios problemas con el consumo de leña, por ejemplo, y el tema ambiental. ¿Cómo el programa económico de Johannes Kaiser nos salva de estas situaciones? Bueno, lo importante es tener presente que resolver todos los problemas de un país es imposible. Este programa lo que hace es sentar las bases para que Chile retome el rumbo al desarrollo, pero obviamente esto excede a los 4 años. Por eso es importante que los candidatos que se elijan, en este caso Johannes Kaiser, que sean candidatos que tienen una visión de largo plazo, no de los próximos 4 años, no una visión míope del político promedio que lo único que quiere es ser electo y reelecto, y para ser electo y reelecto tiene que mirar el espejo retrovisor que son las encuestas y decir lo que cae bien. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, tenemos 2 propuestas, 2 iniciativas que van en lo que tú preguntas. Una es vamos al tema de la infraestructura. Efectivamente, pavimentar la carretera austral tal vez no es rentable, porque lo que pasa es que queremos implementar una propuesta que se llama capitalismo popular. Esto es Suiza. ¿Qué hace en Suiza? Si tú juntas 50.000 firmas a nivel comunal o 100.000 firmas a nivel regional, puedes solicitar al Ministerio de Infraestructura, que es el que vamos a crear, que se licite un proyecto de infraestructura a nivel internacional. Y si un privado en el mundo considera que es rentable, bueno, que venga y lo haga. Y el Estado le cuesta 0. ¿Por qué esto es tan importante? Porque las carreteras, por ejemplo, un tranvía, qué sé yo, un aeropuerto, lo que sea. ¿Por qué esto es tan un puerto, lo que sea? ¿Por qué es tan importante? Porque así acercan la creación de infraestructura a la realidad local. Porque muchas veces construyen hospitales o instituciones con una visión de Santiago con gente que ni siquiera conoce a Coyhaique, por decir cualquier cosa. Así es. Entonces hacen hospitales que no tienen gente, etc. Nuestra frontera, pues tenemos tremendos edificios que son exquisitos y que me alegro, da gusto entrar a nuestra frontera, pero no tenemos personal. Eso es. Entonces, con este proceso de capitalismo popular, acercamos la infraestructura a lo que la gente quiere. Bien, pero esto podría funcionar en las grandes capitales, La Serena, Concepción, Santiago, etcétera, porque ahí es como efectivamente, como tú dices, hay más población, es rentable para el sector privado construir carreteras, embalses, etcétera, porque hay mucha demanda. En Ñuble, qué sé yo, que pasa conecta con Biobío. ¿Qué vamos a hacer? Como el capitalismo popular se va a financiar con capitales 100% privados, vas a liberar recursos del Ministerio de Obras Públicas para centrarse en las regiones extremas, donde no es rentable para el sector. Eso es lo que se llama el Estado subsidiario. Es lo que te iba a decir, Eso es el Estado subsidiario. En nuestro caso, claro, también en un Concepción, en un Temuco, en un Chillán, perfecto. Sí. Pero acá eso no se sustenta. Ese es el Estado subsidiario, que el Estado debe facilitar el acceso a infraestructura o bienes sociales en la medida de que el sector privado no lo haga. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces con eso resolvemos el problema. No vamos a resolver todos los problemas, es imposible. Pero al menos esa es la línea que vamos a impulsar, la plataforma que vamos a construir. Luego está Andes, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico Sectorial. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito del fomento del emprendimiento y la innovación hay más de 10 instituciones que hacen más o menos lo mismo. Por ejemplo, está Corfo, Cercotec, Intapro, Chile, y más de 10. ¿Cuál es el problema? De que cada una de estas más de 10 instituciones que se dedica al fomento del emprendimiento y la inversión tienen burocracia duplicada o triplicada, cuadruplicada. Cada una tiene su burocracia a nivel regional, es decir, 10 multiplicado por 16 y por todos los funcionarios que tienen. Es decir, mucho dinero. Con Andes vas a tener una. Y no solamente eso, sino que la propuesta de Johannes Kaiser está que todos los servicios sectoriales del gobierno central sean por macrozonas, es decir, vas a bajar de tener una burocracia multiplicada por más de 10 por 16 regiones a una burocracia que va a estar en 7 regiones. 7 macroregiones. 7 macrozonas. Se crean 7 macrozonas. Entonces van a haber 7 direcciones de Andes por macrozonas. ¿Y qué va a hacer Andes? Tiene 4 etapas. La primera etapa se llama Scouting. ¿Qué significa eso? Que van a identificar con el sector productivo, con las cámaras de comercio, etcétera, las ventajas comparativas a nivel regional. ¿Bien? Por ejemplo, en Rancagua me dijeron que eran 4 las ventajas comparativas. Una era el vino, luego era la frutícola, luego era la minería
y la otra es el turismo. Y nosotros acá, Pum. turismo, pesca Turismo, pesca, y servicio público. turismo, Por eso, turismo. turismo, pesca y... Vale, tenemos por lo menos 3. Bien. Durante esta gira, este fin de semana que vamos a estar acá, también nos vamos a juntar con gremios para comenzar a tener una próxima. Bien. Víctor, Pero el segunda etapa, luego del scouting, que esto se va a repetir cada año porque el presupuesto de estas agencias es anual. Entonces, primero el scouting, identificar las ventajas comparativas. Segundo es facilitar la creación de cooperativas estilo Column para la transferencia de conocimiento, de tecnología y creación de nuevos negocios. Luego la tercera etapa de Andes es la ayuda directa, es decir, por ejemplo, en Limache, el ejemplo que siempre doy, en Limache su ventaja comparativa son los tomates, ¿bien? Entonces, cooperativa de tomates, ¿y por qué no producen ketchup? ¿Por qué no producen salsa de tomate? Es decir, derivados una industria asociada al fuerte de la valor agregado. ¿Qué necesitan? La máquina, ¡pum!, le das la máquina. Por ejemplo, el presupuesto de INDAP son $1.000 millones. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un molino? Porque hoy día, por ejemplo, en el ámbito del trigo, los molinos son un oligopolio, que le pagan un 30% menos a los agricultores del trigo versus el comercio internacional. Es decir, los agricultores chilenos del trigo están muy apretados en ese contexto. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Un molino para no depender del oligopolio. ¿Cuánto cuesta un molino? $5 millones. Y el presupuesto de INDAP son $1.000 millones. Yeah. Lo mismo la máquina del ketchup, etc. Y la cuarta etapa de Andes es la internacionalización de la producción nacional. Es decir, que los chilenos se vendan también en el extranjero. Porque es mucho mejor vender a 8.000 millones de personas en el mundo que a 20 millones. Obviamente. Pero si soy del sector turístico, vale, lo que se vende es la marca Chile. Por ejemplo, cuando uno va a Las Condes, a Vitacura, en Santiago, hay un letrero que dice vaya a Cusco y aparece Machu Picchu. Vaya a Buenos Aires, entonces sale una pareja bailando tango. Vaya a Río y aparece la playa bonita y la gente acostada tomando sol. Tenemos que vender la marca Chile para que la gente venga a Chile y sepa dónde ir. Aysén, si viene a Aysén, puede ir a estos lados, ir a estos restaurantes, etcétera, hacer estas rutas. Entonces, y esto se va a repetir 4 años, es decir, tú vas a entrar a Andes y te gradúas de Andes. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la actualidad con estas instituciones, Corfo, Cercotec, etcétera, lo que está generando es dependencia de emprendedores que para subsistir deben depender continuamente de un subsidio. Pero si para existir necesitas depender de un subsidio, no eres un emprendedor, eres un burócrata. Y nosotros queremos que la gente, apoyarlo en lo que ustedes necesiten y que se gradúen. Víctor, antes de la última consulta que te quiero hacer, quiero recordarle a los televidentes que el candidato Johannes Kaiser tiene una cita con la comunidad de Coyhaique el día de mañana en la Plaza del Pionero, que es la Plaza del Ovejero para que quede mejor identificado, y las actividades comienzan a las 4 de la tarde, no alcanzo a leer, 5 de la tarde. 5 de la tarde comienzan entonces las actividades en donde van a poder compartir con el candidato Johannes Kaiser, y a quien también vamos a tener el día de mañana acá en Coyhaique TV de manera exclusiva. Víctor, se me queda un tema pendiente, bueno, entre varios, pero ya llevamos 1 hora y entiendo que tienes tú otras responsabilidades y compromisos. Vi por ahí una entrevista que se te hizo en que tú no descartas, o no sé si no descartas es la palabra exacta, pero no te opondrías a una eliminación del Banco Central. ¿Me puedes explicar eso, por favor? Bueno, yo le he dicho públicamente que no está en el programa, Johannes no está de acuerdo con eso, pero si a mí me lo piden lo cierro. ¿Y eso en qué nos beneficiaría? Que la inflación tienda a cero. La inflación tiende a La cero. inflación tiende a cero. ¿Por qué? Porque la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que si el dinero pierde poder adquisitivo, todos los bienes expresados en esa unidad monetaria tienden a subir de precio. Entonces, ¿cómo se pierde poder adquisitivo el dinero? Cuando la oferta de dinero excede a la demanda de dinero. Correcto. La oferta de dinero es el Banco Central emitiendo dinero y la demanda de dinero es la gente aceptando o rechazando ese dinero. Entonces, esta diferencia, cuando la oferta excede a la demanda, puede ser porque aumenta la oferta. Por ejemplo, imagínense a Nicolás Maduro imprimiendo dinero para gastar, ¿bien? O a los Kirchner imprimiendo dinero para financiar. ¿Enterrar? Para enterrar. Bien. Ok. Porque aumenta la oferta o porque disminuye la demanda, porque pierde la confianza del prójimo con la emisión de dinero en el gobierno, etcétera. O las dos cosas a la vez, que es el peor de los mundos. Eso es una hiperinflación. Eso es Venezuela, Argentina con los Kirchner, etcétera. Chile, los 70. Bien.
Entonces la pregunta es, ¿cómo sería, por ejemplo, una economía con patrón oro? ¿Quién extrae el oro? Bueno, los mineros. ¿Y por qué extraen oro? Bueno, porque es rentable, es decir, porque hay demanda. Hay oferta porque hay demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Obvio. Vale. Entonces, en ese contexto, el aumento de la oferta monetaria tiende a mapear la demanda, por lo tanto, la inflación tiende a cero. Es así de simple. ¿Y por qué Johannes es esquivo a la idea? Porque tenemos, y de hecho, sigamos en esa línea. Friedrich Hayek, bueno, ayer andaba con la corbata de Hayek, ahora no, escribió un libro en 1976 que se llama La desnacionalización del dinero. Y dice, bueno, si queremos tender a erradicar la inflación y que el poder adquisitivo del dinero sea más estable de lo que es actual, Exacto. tenemos que darle la libertad a la gente a que utilice la moneda que quiera. Que la gente tenga la libertad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay jugadores de fútbol americano, etcétera, personas que reciben su salario en Bitcoin, en Ethereum, en dólar. ¿Por qué no en euro? ¿Por qué no en yen? Etcétera. Tener la libertad. ¿Por qué el Estado te tiene que obligar a utilizar una moneda? Que está súper bien que tener tu moneda, pero también puedes tener la libertad de elegir. Porque si no estás generando un monopolio. Entonces Hayek plantea, por eso se llama su libro, la desnacionalización del dinero. Pero dado los problemas que tenemos, la inseguridad, retomar que Chile vuelva a ser competitivo a nivel de regulación y de impuestos, etcétera, tenemos tareas titánicas que resolver primero, entonces es un problema de segundo orden. De hecho, como les comenté antes, solamente eliminando el déficit fiscal, la inflación va a tender a cero. Víctor, tu plan económico, cualquiera ideas, no es muy partidario de los subsidios, ¿no? ¿Corren riesgo los subsidios que tenemos actualmente, los marítimos, los de transporte costero, los de transporte en general en nuestra región? De lo que he comentado, no están considerados. ¿No están considerados para qué? Para revisarlos o eliminarlos. Perfecto. Por eso comentaba que con todos estos recortes que les nombré, ¿qué derecho social se elimina? Ninguno. Ninguno. De hecho, queremos tener superávit para fortalecer algunos, como el tema de la PGU. Como el de la PGU mamá. Efectivamente. PGU mujer, ¿cómo se llama? PGU mamá. PGU mamá. PGU mamá. Sí. Bien, me quedo, entonces, puedo ver en qué vamos a invertir el dinero de las contribuciones, ¿no? Ah, perfecto, eso quedó en el tintero. Perfecto, sí. Sí, es que con tantos temas, ya. Vale. Entonces, porque se eliminan las contribuciones y entonces el Estado va a tener de más 2.500 millones de dólares. Entonces lo que estamos haciendo con mi equipo económico, que somos más de 100 entre gente que está en gremios, Cámara Nacional de Comercio, Colegio de Contadores, Cámara Chilena de la Construcción, académicos de distintas universidades, obviamente todos como individuos, porque la institución es independiente, es apolítica, pero individuos participan. Entonces, emprendedores de distintos tipos, distintos tamaños, etcétera. Lo que tenemos un subequipo en estos más de 100 profesionales, un subequipo que se llama DIP, Departamento de Eficiencia y Eficacia Estatal, que están trabajando en la auditoría del Estado. Ahí hay contadores, informáticos, por eso tenemos todos los datos del Estado. Y podemos decir todo con tanto detalle, versus si, por ejemplo, esta misma entrevista se la hace Ignacio Briones, te va a hablar 1 hora y no te va a decir nada. O a Quirós lo mismo. ¿Para qué decir el de Jara? Víctor. Entonces, como tú vas a ser acreedor de estos 2.500 millones de dólares, lo que estamos haciendo es crear criterios clave de desempeño. Es decir, cada transferencia desde el gobierno central al gobierno regional o al gobierno municipal va a tener una contrapartida específica, un gasto específico, que si no lo cumples te corto el financiamiento. Para que se acabe el despilfarro como se hace en la actualidad, que te doy un dinero y por ejemplo. Y ve tú. Y muchas veces se le da dinero, por ejemplo, en la municipalidad o gobierno regional para que arregle las calles, las carreteras, como decías tú, y no lo hace. No. Entonces, ¿dónde está el dinero que le diste? Claro. ¿Se pagó en sueldo o se pagó en otras cosas? O le das dinero para reparar colegios públicos y tú vas al colegio y no tienen jabón, muchas veces ni siquiera tienen puerta, no tienen tapa, no tienen ventana, no tienen aire, calefacción. ¿En qué se gastan el dinero? Entonces, con estos criterios, con esta eliminación de las contribuciones, no solamente eliminas esa injusticia que son las contribuciones, sino que además te permite tener un control de la asignación del gasto a los gobiernos locales. Víctor Espinosa, hoy tienes una charla, ¿no?
A las 7:30. ¿Es abierta a público, a quien lo desee, o solo periodistas? Esa es abierta al Es público. abierta. Entonces, por favor, tu cámara 1 para que hagas la invitación a nuestra comunidad. Y ustedes recuerden que el candidato Johannes Kaiser está en Coyhaique en su bus, bien trampe el bus, como Hertzford, eso sería un Hertz Force One. Bueno, hay que copiar lo bueno, no lo malo. Y va a estar conversando con la comunidad coyhaiquina el día de mañana, 1 de noviembre, desde las 5 de la tarde en la Plaza del Ovejero. Por favor, Víctor, tienes 3 minutos, desde ahora ya. Bueno, tal vez va a ser menos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en Coyhaique, la región de Aysén. Precioso el paisaje desde el aeropuerto hasta Coyhaique. Muy maravillado, y tengo que volver solamente para hacer turismo y dedicarme a eso después de las elecciones, por supuesto. Bueno, lo importante es que tenemos una oportunidad histórica, no solamente que Johannes Kaiser, un candidato presidencial con coraje, que no le debe un favor a nadie, que tiene clarísimos los principios de la libertad y de la escuela austríaca para volver a tomar el rumbo del desarrollo, para que sea presidente de la República. Ya vamos segundos en las encuestas. No solo eso, sino que tenemos una oportunidad histórica de tener mayoría parlamentaria. El pacto de libertarios, republicanos y socialcristianos se estima que pueden obtener un 35% de los votos en el Parlamento. Chile vamos un 28% y el resto a la izquierda. Es decir, tenemos una oportunidad histórica de tener mayoría parlamentaria. Entonces, de acuerdo a todas las propuestas, resumidamente, que te he expuesto, nosotros las vamos a lanzar el 12 de marzo. Tenemos plan A, B, C y D. El plan A, que ya estamos redactando la reforma tributaria, educacional, de seguridad, de justicia, etcétera, y las vamos a lanzar el 12 de marzo. El plan B son los decretos supremos, que son iniciativa exclusiva del presidente de la República. Acuérdense de mí, el 12 de marzo Johannes Kaiser va a estar 24 horas firmando decretos. Luego, el plan C... Como loco. Como no va a dormir. Luego el plan C son los reglamentos, por ejemplo el tema de las contribuciones a través del Servicio de Impuestos Internos, etcétera. La permisología también se puede hacer mucho con reglamento. 12 de marzo. Y luego el plan D es, para mí, por ejemplo, en el ámbito de Hacienda, la reforma tributaria y la eliminación de la burocracia es clave. Entonces las vamos a subir a la página del Ministerio de Hacienda, y si los políticos, si Chile Vamos no nos da la mayoría para aprobar estas reformas, la gente va a poder votar con su clave única, y eso nos va a servir a nosotros como insumo para enrostrar a los políticos que están votando en contra de la gente. Es decir, si votas Kaiser, obtienes Kaiser. Y no solo eso, si votas Kaiser, obtienes Espinosa y escuela austríaca también. Sí, se obtiene Espinosa. Víctor, muchísimas gracias. Mira cómo te ha hablado de ahí, audiencia. Queridos amigos, usted lo quiere escuchar a este hombre en vivo y en directo, al académico, al investigador de la Universidad del Desarrollo, ingeniero comercial de Adolfo Ibáñez. Seguramente también te vas a referir ahí a tu libro, pues, Principios Modernos de Economía del Desarrollo. Hoy en la tarde, 19:30 horas, en el Hotel Nómade de Coyhaique. Entrada gratuita. Y todo totalmente... Sí. Entrada totalmente... O hay que pagar el combustible del bus. No, todo gratuito. Todo gratuito. De hecho, ya hemos hablado con Johannes que si ganamos en la primera vuelta y ganamos la presidencia, tenemos que escribir un libro, cómo ganar una elección presidencial con 0 pesos, solo con aporte de los militantes y de todos nosotros. En una palabra, ¿sí o no? Así, no podemos hablar de la encuesta porque eso ya está prohibido, pero en virtud de los últimos números, ¿te sientes con un paso en la moneda, sí o no? Las encuestas nos están acompañando en estos momentos, pero esto es día a día. Respuesta de político. Queridos amigos, vamos a dar el último flyer antes de despedirnos. Esto ha sido una edición especial de Buen Día Coyhaique, que ya son buenas tardes o buenas noches Coyhaique, a través de Coyhaique TV. Ahí está el flyer del Partido Nacional Libertario, en donde va a estar con la comunidad de Coyhaique el día de mañana el candidato Johannes Kaiser. Todos los candidatos están cordialmente bienvenidos a nuestro canal para expresar sus ideas, no solo los candidatos presidenciales, sino también aquellos que están optando a ser senadores o diputados. Las puertas de nuestro canal están absolutamente abiertas. Víctor Espinosa, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto, que estén muy bien. Un gusto saludarles. Chao, chao.
Hay veces en que lo imposible se hace posible. En que lo irreal se vuelve real. Hay veces en que un sueño se hace realidad y una realidad se transforma en un sueño. Hay momentos en que simplemente vivimos magia. Prepárate para asombrarte. Prepárate para emocionarte. Prepárate para ilusionarte. Somos el show de magia e ilusionismo más grande de Chile. El show de magia más austral del mundo. Somos Majestic, la compañía líder de magia e ilusionismo del país. En Coyhaique, Eliana Barría Aro Matrona ofrece servicios de control ginecológico, control del embarazo, posparto y recién nacido, métodos anticonceptivos, climaterio, menopausia, perforación de orejitas en recién nacidos con procedimientos hipoalergénicos, estéril y cerrados. Asesoría en células madre del cordón umbilical y lactancia materna. Atiende en Centro Médico Medinc de Eusebio Lillo 202, Coyhaique. Fono WhatsApp más 569-9992-3777. Hola, soy Felipe Enríquez, el candidato a senador que pone a Aysén primero, y quiero comprometerme para trabajar desde el Congreso en temas que son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestra región. Mejorar los estándares de conectividad, tanto física y digital. Tenemos que conectar la región de Aysén entre sí y con el resto de Chile, por vía terrestre, aérea y marítima. No podemos seguir en el aislamiento. Tenemos que mejorar también en salud, concretando los proyectos que por tanto tiempo se vienen arrastrando. Tenemos que avanzar en vivienda, principalmente en revestimiento térmico. Poder materializar proyectos que permitan desplazar el diésel y generar energía limpia para descontaminar nuestra región. Y en materia de educación, es fundamental que podamos dar alternativas a quienes viven en las localidades aisladas, como el lago Higgins, que puedan tener proyectos educativos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es fundamental para ejercer una real soberanía. Soy Felipe Enríquez, el candidato a senador que pone a Aysén primero, y los invito, porque en Aysén somos uno. Patagonia Walk, en kilómetro 3 del camino hacia Puerto Aysén. Contamos con una variada carta desde una cocina de excelencia, aperitivos, carne mongoliana, cerdo cantonés, chapsui de vacuno, pollo y cerdo, pechugas de pollo, arroz, tallarines, carnes agridulces, variados menús para 2, 3 y 4 personas. Patagonia Walk, junto a Sándwich Patagonia. Contamos con amplio estacionamiento y atendemos todos los días del año. Sus pedidos a domicilio puede realizarlo desde las 10 de la mañana y hasta las 1:30 de la madrugada. Patagonia Walk, la comida china de Coyhaique. Villa Cleta, Bike Shop y Rental. Arriendo y venta de bicicletas, paseos e-bike, tours y rutas únicas. Te invitamos a visitar nuestro amplio local en donde encontrarás todo tipo de bicicletas, indumentaria, repuestos, accesorios, taller de reparación y ajustes a tu bicicleta. Trabajamos las mejores marcas del mercado. También somos escuela de mountain bike. Visítanos en Horn 40, segundo piso, de lunes a domingo, de 10 a 20:30 horas. O contáctanos en nuestro WhatsApp más 569-8248-70
35. Villa Cleta, Bike Shop and Rental. Lencería Sadi, un lugar especial para usted. Ofrece amplia variedad en líneas sensualidad, como baby dolls, corset, transparencias y hermosos conjuntos en gasa. En Lencería Sadi encuentra un surtido stock de pijamas para damas y varones, variedad de modelos, texturas, colores y diversidad en tallas. Para todos los gustos y necesidades, usted encuentra corsetería y una completa línea en maternidad. Artículos de lencería en reducción como bodys, fajas, cinturillas y otras prendas para resaltar su figura. Visite nuestro lindo y surtido rincón para adultos mayores. Puede vitrinear camisones, enaguas, batas y muchos regalos. Los esperamos en calle 21 de Mayo, 525, a pasos de calle Condel en la ciudad de Coyhaique. En horario continuado, de lunes a sábado desde 10:30 a 19 horas. Y recuerde, Lencería Sadi, su lencería en Coyhaique. Los esperamos. En Coyhaique, la cirugía veterinaria tiene un nombre: Dr. Nicolás Pérez Gómez. Su compromiso con la ética, precisión y el respeto por cada paciente marca la diferencia. Ofrecemos una atención cercana, clara y empática. Explicamos cada paso del diagnóstico y tratamiento para que tú y tu mascota estén siempre bien informados y acompañados. Contamos con diagnóstico por imagen de alta calidad, radiografías y ecografías informadas por especialistas certificados, laboratorio clínico con validación internacional y todas las técnicas videoasistidas para un diagnóstico menos invasivo y más preciso. Y lo más importante, cirugía de mínima invasión laparoscópica con tecnología de punta. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Veterinaria Cruz Azul, cirugía, ciencia y corazón. Transportes Don Raúl. Traslados entre Santiago y Coyhaique. Traemos desde pequeñas encomiendas hasta camiones completos. Encomiendas, mudanzas, traslado de contenedores, traslado de motocicletas en atriles. Contamos con una moderna flota de camiones. En Coyhaique te esperamos en Baquedano 085 y en Santiago, Avenida Lo Espejo 1565, calle 7 Norte, bodega 714, El Merzán. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Contáctanos en nuestro WhatsApp más 569-8920-7823. Transportes Don Raúl. Minimercado Caiquén, abierto desde las 9 y hasta las 22 horas todos los días del año, inclusive festivos y feriados. Pancito todos los días, café de grano, dulces, Ayunahuel y El Emporio. Frutas, verduras, jugos, bebidas, licores, productos congelados, abarrotes, legumbres, lácteos, artículos de aseo, carbón, quesos, jamones, mortadelas, embutidos en general. Minimercado Caiquén, en sector El Claro. Contáctanos en nuestro WhatsApp más 569-9965-0066.